Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Pedro Rubio Cabello y estamos una vez más junto a usted para compartir y entregar el mensaje de la palabra del Señor. Esto es una actividad, una tarea, un ministerio honroso, de alta dignidad, donde en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la revelación primaria, encontramos que los profetas, los mensajeros del Señor, o el vidente, como en algunos textos se conoce allí en Samuel, se menciona en muchas ocasiones la expresión vino a mí palabra del Señor diciendo. Cada uno de estos hombres y mujeres que se vieron frente al desafío o a la misión o la tarea de entregar el consejo de Dios al pueblo o a personas específicas, en ello había un tremendo honor, una tremenda dignidad y también una tremenda responsabilidad. El hecho de que hoy día podamos compartir la palabra del Señor con usted también implica eso. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra allí en 2 de Corintios, capítulo 3, los versos 4 al 8, que dicen así. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo acerca de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria del rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hemos titulado este mensaje en el día de hoy, el ministerio de Dios. En las Escrituras encontramos a nuestro Señor Jesucristo como la persona que es el modelo a seguir en cuanto al ministerio, en cuanto al oficio, en cuanto al trabajo. Y es tal así de que todo cristiano, todo ministro, toda persona llamada por el Señor para desarrollar una tarea espiritual en este mundo, y que tiene relación con la reconciliación de las personas con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el modelo a seguir, el paradigma, la persona ejemplificadora de este ministerio es nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a su conocimiento de las Escrituras, en cuanto a la consecuencia de lo que Él decía y hacía, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo en su ministerio de sanidad y liberar a las personas poseídas por los demonios, en cuanto a las competencias que él tenía de conocer las Escrituras y aplicarlas con efectividad a las realidades de las personas, y en cuanto a mantenerse en fidelidad a lo que Dios le había encomendado al Padre, es decir, venir a este mundo, morir en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, por sus pecados, para así darnos salvación y vida eterna. Entonces ahora el apóstol Pablo va a describir y a mencionar algunas características acerca de lo que es el ministerio de Dios, y en esta ocasión vamos a ver 3 de ellas. La primera, Pablo dice que este es un ministerio confiable. El versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Es confiable en el sentido de Cristo. Podemos confiar en Cristo. Podemos confiar en el Señor. Podemos mirar al Señor a través de los evangelios. Mateo, escrito para los judíos. Marco, escrito para los romanos. Lucas, escrito para los griegos. Y Juan, escrito para 2 tipos de receptores, especialmente gentiles, donde con la lectura, el análisis biográfico, teológico y ministerial de estas fuentes, vamos a notar que Jesús es el modelo por excelencia. Podemos confiar en el Señor
de que Él es la persona que nos va a plasmar de su palabra, de su pasión y su misión en cuanto a lo que es el ministerio. Él es la persona que más creíble de su tiempo. Es la persona que, como Dios también que es, y que a través de la Sagrada Escritura, la revelación bíblica, tanto los apóstoles y sus discípulos posteriores, o también los padres de la iglesia, y el testimonio permanente y persuasivo que sigue presente en el día de hoy, todo pastor, todo creyente, hombre o mujer, se tiene que inspirar, se tiene que interiorizar y conocer lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. No son los modelos congregacionales o corporativos o los líderes de algunos hermanos que tienen ciertas tareas eclesiásticas a nivel nacional, regional o internacional, los modelos para ejercer ministerio. El ministerio es confiable directamente desde la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta también es, ¿qué tan confiables somos nosotros en el día de hoy? Cuando hoy día muchas personas que pertenecen a diferentes instituciones han sido inconsecuentes, no han sido confiables, no han sido creíbles y han tomado lo que no debían tomar, han mentido, han fallado. Pero nuestro Señor Jesucristo jamás, jamás nos ha mentido, nos ha engañado, y Él, como Dios y Rey de Reyes, Señor de Señores, es la persona más confiable y más creíble que usted puede depositar su vida. En segundo lugar, el apóstol Pablo, hablando del ministerio, está diciendo también que este es un ministerio competente. En el versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entiéndase por competencia, capacitación, habilidades o destrezas, no del punto de vista humano, sino del punto de vista de Dios. Y en ese sentido, Dios se compromete 100% con quienes ha llamado, con quienes ha elegido, con quienes ha constituido para ejercer el ministerio. La Biblia dice ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigo. En otras palabras, la capacitación, la habilitación que todo pastor, maestro, misionero, evangelista y persona que ejerce una tarea en la obra del reino de Dios, es Dios mismo quien le va a capacitar. Es Dios mismo que va a construir en esta persona para que donde quiera que esté, geográficamente, eclesiásticamente, regionalmente, localmente, donde quiera que vaya, este hombre o esta mujer va a ser una persona que tiene una capacitación y una habilitación del Espíritu que viene de Dios. Y Pablo reconoce que esa competencia, que esa capacitación no es de sabiduría humana, sino que es de Dios. Más adelante Pablo va a decir que nuestra confianza no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque él entendía que aquella sabiduría, refiriéndose a la sabiduría griega, humanista, terrenal, filosófica, contaminada, carnal, no podía a él capacitarlo para ejercer el ministerio. Pero sí el Espíritu Santo, que es Dios mismo, le iba a enseñar a hablar, le enseñaría a escribir, le daría discernimiento del entorno de las personas poseídas por demonios y cuando algunas personas querían tergiversar y corromper el Evangelio. Por eso es que hoy día, más que nunca, usted y yo necesitamos esa capacitación sobrenatural del Espíritu Santo para poder ejercer el ministerio, teniendo claro de que la capacitación o las competencias provienen del modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Allí en 1 Corintios 15:10, el mismo apóstol Pablo está mencionando acerca de esto. Y él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entiéndase como la gracia, el favor continuo, fluyendo de parte del Señor hacia la vida de este hombre que trabajó incansablemente, se desgastó,
soportó muchas situaciones adversas por causa de este ministerio que él mismo va a decirnos en otro texto. Este ministerio es honroso. Entonces, hoy día cuando hablamos del ministerio de Dios, estamos pensando que es Dios quien capacita, quien da las habilidades del Espíritu para poder ejercer esta tarea. Y en tercer lugar, el ministerio es un ministerio de gloria. En el versículo 7 se habla de algo que históricamente se hace un contraste. Voy a leer el versículo 6 primero. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este texto, esta expresión, esta verdad que plantea el apóstol Pablo ha sido muy mal interpretada. Y muchos creyentes, pentecostales, históricos, han llegado a decir que no hay que estudiar la palabra de Dios porque la letra mata. Pero si uno analiza correctamente el sentido del contraste que el apóstol Pablo está haciendo acá, él se refiere a la ley divina escrita por Moisés. No la ley mosaica, sino a la ley divina escrita por Moisés, donde se exigía que cada escrito, demanda, declaración o verdad que se planteaba ahí en el Antiguo Testamento o la revelación primaria, si el hombre no cumplía, era castigado con la pena de muerte. Y en ese contexto está hablando Pablo, que la ley, la letra mata. La ley mataba a aquel que la transgredía, que la quebrantaba y se hacía culpable, y la sentencia de la justicia de Dios era el castigo, la lapidación o la muerte de éste. Entonces, pero aquí Pablo se refiere y hace el contraste sobre la vida en el Espíritu, el ministerio del Espíritu. Ese es el que vivifica, ese es el que tiene gloria. Entonces, si el Señor, cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe las tablas de la ley que eran sagradas, que eran santas, para que el pueblo de Israel pudiera construir una vida ética en relación a cómo relacionarse con el Señor y también con sus pares, ¿qué es lo que hizo este pueblo? Lo quebrantó sistemáticamente, constantemente quebrantó la ley. Muchos de ellos, por esa causa, murieron, perdieron la vida, fueron separados de Dios. Entonces, Pablo ahora habla de que el ministerio del Espíritu vivifica, trae vida, trae salud, esperanza, redención. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestro acento. Entonces, la gloria que tenía Moisés cuando él se cubría y bajaba del monte transfigurado y con un paño o una tela en el rostro, dice el texto que esa gloria había de perecer, era una gloria perecera. Entonces, por la causa o la razón por la cual Moisés se colocaba un velo, era porque esa gloria era perecedera y era temporal. Pero la gloria del nuevo pacto en el Espíritu es una gloria permanente, creciente, que avanza, que construye. Y es eso lo que nosotros hoy día tenemos que poner nuestra atención. Este ministerio, este trabajo, este oficio, esta iniciativa del Dios Todopoderoso de salvar a la humanidad es la obra más significativa, más importante, más trascendente, porque tiene y tendrá repercusiones por toda la eternidad. Por lo tanto, si usted ha sido llamado por el Señor a este trabajo, a esta obra, no hay duda que tiene que dignificar, levantar y construir y mantener este ministerio todos los días de su vida, siendo un hombre fiel, honesto, íntegro y un trabajador incansable por la obra de nuestro Dios. Vamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, como siempre te damos gracias. Sabiendo, Señor, que a través de tu Espíritu y a través de tu palabra podemos entender este ministerio que el apóstol Pablo habla como glorioso, honroso, de competencia sobrenatural para todos los que están en servicio de este ministerio maravilloso. Bendícenos y te damos muchas gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.